El Cártel de Medellín fue fundado y dirigido por uno de los capos de la droga más despiadados y populares de todos los tiempos, Pablo Escobar. Si eres fan de este canal sabes muy bien el destino que corrió su líder, pero ¿te he contado qué pasó con el Cártel de Medellín tras la muerte de Escobar? El Cártel de Medellín fue un cártel de la droga colombiano increíblemente poderoso y organizado que cometió todo tipo de crímenes durante su apogeo, resumidas perfectamente en una palabra: narcoterrorismo. El cártel operó entre 1972 y 1993 en Bolivia, Colombia, Panamá, Centroamérica, Perú, Bahamas, Estados Unidos y Canadá. Bajo el liderazgo de Escobar, el Cártel de Medellín florecía. Lo que comenzó como una pequeña red a principios de los años 70 estaba obteniendo 60 millones de dólares diarios en beneficios de la droga. Pero a diferencia de su ascenso, la caída del cártel fue algo gradual, una cascada de acciones que llevaría al Cártel de Medellín a ser devorado por su rival más fuerte, el Cártel de Cali. Tras la muerte de Escobar, los miembros del ahora disuelto Cártel de Medellín corrieron distinta suerte. En 1993, la mayoría habían sido encarcelados o asesinados por la Policía Nacional de Colombia o por sus rivales. La opinión generalizada es que los Pepes, un grupo fundado por rivales del Cártel de Medellín, contribuyeron al asesinato de sus miembros, mientras que otros sostienen que se trató de represalias políticas por parte de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. El último de los lugartenientes de Escobar en ser asesinado fue Juan Diego Arcila Hernao. Había sido liberado de una prisión colombiana en 2002 y huyó a Venezuela para evitar a los Pepes. Sin embargo, no huyó lo suficiente y fue asesinado a tiros en su Jeep Cherokee cerca de su casa en Cumaná, Venezuela, en 2007. Pero todavía quedan vivos algunos miembros clave del Cártel de Medellín, como el hermano de Escobar, Roberto de Jesús Escobar Gaviria, apodado El Osito. Era el antiguo contable y cofundador del Cártel de Medellín. Por su participación en el cártel pasaría más de 10 años en prisión, donde quedó ciego de un ojo por una carta bomba enviada por los siempre vengativos los Pepes. Encarcelado en 1992, en 2006 era un hombre libre. Otro miembro que sobrevivió a la caída del cártel fue John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye. Considerado el principal sicario de Pablo Escobar, Popeye fue un hombre que hizo cosas terribles en sus días de actividad en el Cártel de Medellín. Ha confesado voluntariamente haber participado en el asesinato del cruzado antidroga Luis Carlos Galán en 1989, matar personalmente a 300 personas y haber ordenado el asesinato de otras 3.000. Estuvo involucrado en docenas de secuestros, coches bomba y el atentado contra un avión comercial que mató a 107 personas. Sin embargo, tras cumplir 22 años en una prisión de máxima seguridad, Popeye volvió a ser un hombre libre, al menos durante un tiempo antes de su muerte en 2020. Otro miembro del Cártel de Medellín, que también ha sido descrito como el principal asesino de Pablo Escobar, es Dandeny Muñoz Mosquera, alias La Quica. Se cree que es responsable de un número indeterminado de muertes, con estimaciones oficiales que se cuentan por centenares. Se sabe que ha asesinado a miembros del Cártel de Medellín y del Cártel de Cali, así como a agentes de policía y funcionarios del gobierno. La Quica fue detenido en 1991 y entre sus delitos confirmados se encuentran el atentado contra el vuelo 203 de Avianca, en el que murieron 110 civiles, la conspiración para importar y distribuir cocaína, la participación y conspiración en una trama delictiva y la participación en una organización criminal de forma continuada. A pesar de que sus antecedentes penales no son ni mucho menos como los de Popeye, fue condenado a 10 cadenas perpetuas consecutivas más 45 años. Y por último, parte de los últimos supervivientes del Cártel de Medellín, los hermanos Ochoa. Jorge Luis Ochoa Vázquez, uno de los fundadores del cártel, estuvo entre los 20 hombres más ricos del mundo, con un patrimonio estimado de casi 3.000 millones de dólares. Se entregó a las autoridades colombianas en 1991 a cambio de una condena de 5 años y medio. Su hermano Fabio Ochoa Vázquez no tuvo tanta suerte, ya que su papel en el tráfico de drogas también le hizo multimillonario, y se entregaron juntos en 1991. Sin embargo, tras su liberación fue detenido de nuevo en 1999 y acusado de aportar información y recibir pagos por cargamentos de cocaína. Fue extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado a 30 años en una prisión federal estadounidense. Diferentes poderes habían estado librando batallas cada vez más sangrientas por la supervivencia del cártel, que incluían el uso de grupos extralegales e intentos de asesinato no exentos de daños colaterales. Un ejemplo perfecto de la enorme cantidad de destrucción que se produjo en estos combates fueron los múltiples intentos de asesinar a un hombre llamado Helmer Herrera, colíder del Cártel de Cali.
Uno de los intentos se produjo en un campo de fútbol el 25 de septiembre de 1990, cuando 20 hombres uniformados abrieron fuego contra la multitud, matando a 18 personas, pero sin alcanzar a Herrera. El 27 de julio de 1991 se produjo otro intento en un centro de veraneo, en el que unos pistoleros encapuchados, siguiendo el mismo método, dispararon contra los civiles que rodeaban a Herrera, matando a 17 e hiriendo a otros 13, sin conseguir abatir su objetivo. Este intento de asesinato se atribuyó a Pablo Escobar, quien aparentemente culpó a Herrera de un atentado con coche bomba en el apreciado edificio Mónaco de Escobar en 1988. El cártel de Cali llevaría a cabo complots cada vez más elaborados para matar a Escobar y acabar con el cártel de Medellín. Con la ayuda de mercenarios iban a atacar a Escobar en su finca, la Hacienda Nápoles. Pretendían utilizar helicópteros fuertemente armados y pintados como los helicópteros de la policía, pero después de que un helicóptero se estrellara en la ladera, el plan se arruinó. Otro de los planes del cártel de Cali era bombardear la prisión en la que se encontraba Escobar utilizando un avión A-37 y bombas obtenidas ilegalmente de un general en El Salvador. Pero cuando el avión que planeaban utilizar aterrizó en el aeródromo, descubrieron que era un pequeño avión ejecutivo y que ni siquiera podía albergar las 4 bombas que habían conseguido, por lo que una tuvo que ser abandonada. Finalmente el plan se vino abajo cuando las fuerzas del orden descubrieron la bomba abandonada y algunos de los implicados fueron detenidos. Al final, el plan que acabaría con Pablo Escobar fue el más sencillo de todos: la unión de fuerzas entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. A Escobar se le había concedido el privilegio de construir su propia prisión de lujo, donde podría evitar la extradición a Estados Unidos, protegerse de sus rivales y seguir dirigiendo el cártel de Medellín. Llamó al lugar La Catedral. Escobar podía seguir jugando a la cárcel y el gobierno colombiano hacía la vista gorda. Hasta que se informó de que Escobar había hecho torturar y asesinar a 4 de sus lugartenientes en la Catedral, y todo el acuerdo se vino abajo poco después. El gobierno colombiano decidió que era el momento de trasladar a Escobar a una prisión estándar, y él se negó, y una vez más se dio a la fuga. Mientras todo esto ocurría, el cártel de Cali se hizo más fuerte y acabó fundando Los Pepes, un grupo formado específicamente para atacar al cártel de Medellín. Se cree que los Pepes proporcionaron información al bloque de búsqueda, una unidad conjunta de la policía y el ejército, criada específicamente para localizar a los líderes de Medellín. A cambio de información, recibieron ayuda de Estados Unidos, y para cuando Escobar fue asesinado, los Pepes ya eran responsables de la muerte de más de 60 socios y miembros del cártel de Medellín. Así se desmanteló el cártel de Medellín y se produjo el surgimiento del cártel de Cali. Tras la desintegración del cártel de Medellín, el cártel de Cali reinó en breve. Tenían su origen en el sur de Colombia, alrededor de la ciudad de Cali, de ahí su nombre. Y fueron fundados por los hermanos Gilberto Rodríguez Orejuela y Miguel Rodríguez Orejuela y José Santa Cruz Londoño. En el apogeo del cártel de Cali entre 1993 y 1995 se les atribuye el control de más del 80% del mercado mundial de cocaína, y se dice que son los responsables directos del crecimiento del mercado de cocaína en Europa. El imperio del narcotráfico internacional del cártel de Cali movía 7.000 millones de dólares al año. Sin embargo, su reinado fue de corta duración, ya que a mediados de 1995 el cártel estaba efectivamente muerto tras la captura de Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. Entre junio y julio de 1995, los 6 restantes de los 7 jefes del cártel fueron detenidos, aunque se cree que el cártel siguió operando y dirigiendo las operaciones de tráfico desde la cárcel. Esto marcaría el comienzo de una evolución en el submundo criminal de Colombia. Fue el fin de los cárteles grandes, jerárquicos y organizados verticalmente. Los restos del cártel de Cali servirían de base para el cártel del norte del Valle. Se cree que la oficina de Envigado es un sucesor parcial de la organización de Medellín. Fue fundada por Don Berna. La organización heredó entonces el territorio de Medellín y sus conexiones criminales en Estados Unidos, México y el Reino Unido. Lo único que queda ahora es el recuerdo de la muerte y la destrucción que provocó el cártel de Medellín y los pocos hombres que siguen vivos responsables de ello. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en un vídeo de la pantalla. Es muy revelador, al igual que este. ¡Nos vemos allí!